¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Luis Rossini, soy asociado del Estudio Santibáñez, soy abogado de la Universidad de Lima, un PAE en ESAN de Programa de Especialización de Regulación de Servicios Públicos y una maestría en la Carlos III de España en sectores regulados. El módulo que nos va a tocar analizar hoy día es la comercialización de gas natural. Entiendo que han tenido una explicación sobre la distribución de gas natural, ¿correcto? Con Amadeo Arrarte. Lo que vamos a ver hoy día, según el temario propuesto, es la Ley de Promoción a la Industria de Gas Natural, los contratos para el suministro de gas natural y las cláusulas típicas que tienen estos tipos de contratos. Buenas noches. Las cláusulas take or pay, deliver or pay, carry forward, make up y cómo se determinan los precios en la industria del gas natural. Antes de pasar un poco a detalle de explicarles más o menos la ley, quiero dejar bien claro cómo está estructurada la industria de gas natural en el Perú. Básicamente nosotros tenemos tres tipos de actividades principales. Tenemos la actividad de producción, si bien se los explicaron, la actividad de producción, la actividad de transporte y la actividad de distribución. Estas tres grandes áreas constituyen la industria gasífera en el Perú. Actualmente el distribuidor también realiza la actividad de comercialización. Y acá hay una actividad que se llama, en términos de regulación, el unbundling o la separación de actividades. ¿Por qué se separa tres actividades? Solamente el productor puede realizar actividad de producción, el transportista únicamente puede realizar actividad de transporte y el distribuidor solamente puede realizar ese tipo de actividad. Básicamente se realiza de esa forma la estructura de la industria con separación de actividades para poderle dar mayor dinamismo, evitar la concentración y la integración vertical de toda una actividad, porque esto puede desfavorecer a la competencia. Entonces, de esta forma se incentiva mayor la competencia de determinados tipos de actividades, que es básicamente lo que ha generado que la Ley Orgánica de Hidrocarburos regule, digamos, estas tres etapas distintas, cada uno con su contrato y con sus particularidades. Vamos a ver básicamente ahora en la promoción de la industria, en la comercialización de gas natural, que todas estas áreas interactúan básicamente. El productor, digamos, es licenciatario. La Ley Orgánica de Hidrocarburos regula cómo se le tiene que otorgar al productor el título habilitante para que pueda extraer los hidrocarburos. Básicamente, pongo como ejemplo Camisea que tiene el lote 88, el consorcio de Pluspetrol. Digamos que ellos tienen la mayor cantidad de reservas gasíferas, son licenciatarios del lote 88 que tiene la mayor cantidad de reservas gasíferas en todo el Perú, aproximadamente 11 terapías cúbicos de gas natural, que es una cantidad, en el Perú es la principal. El lote 88, como vamos a ver más adelante, tiene precios regulados respecto al gas natural, independientemente que el gas natural es un commodity y tiene un precio considerado a nivel internacional de manera uniforme, dependiendo de los tipos de mercados. El productor normalmente suscribe con el Estado peruano un contrato de licencia o servicios, el título habilitante. ¿Cuál es la diferencia del contrato de licencia o contrato de servicio? Básicamente el contrato de licencia lo que le da al productor es la transferencia de la propiedad del hidrocarburo. El hidrocarburo, cualquier recurso natural, según la Constitución Política del Perú, in situ, son de propiedad del Estado. Pero el Estado, digamos, el Perú no es un país hidrocarburífero, es un país minero. Entonces, pero para incentivar, digamos, que exista mayores inversiones en la etapa de producción, lo que hacen es darle un contrato de licencia o servicio. El de licencia es más atractivo porque básicamente te transfiero la propiedad del hidrocarburo una vez que lo extraes, es tuyo.
es tuyo, es de la empresa. O puede ser un contrato de servicio. Básicamente el contrato de servicio, el Estado le paga, digamos, un valor por determinado hidrocarburo extraído, pero digamos que el hidrocarburo sigue siendo de propiedad del Estado. Básicamente se maneja de esta forma las dos modalidades contractuales, y casi todos, si no me equivoco, son contratos de licencia. Todos los lotes que existen en el Perú tienen el contrato de licencia, donde la transferencia y luego de hidrocarburo se da al productor. Más allá de sus particularidades del precio del lote 88, que vamos a verlo más adelante, también está el transportista. El principal sistema de transporte que nosotros tenemos en la actualidad es TGP, que va desde el lote 88, va por toda la selva, la sierra, llega hasta la costa, hasta Lima, donde ahí básicamente entrega el gas al concesionario de distribución en Lima, que es Cálida, y el concesionario de distribución de gas en Ica, en Umay, hace el punto de conexión. Esos también tienen un contrato BUT, contrato de concesión. BUT viene de las siglas de inglés, que significa construir, ser dueño de la infraestructura, operarlas y transferirlas al Estado una vez culminado el periodo de concesión, que no son 30 años, que se pueden ampliar, son 30 años iniciales, que se pueden ampliar hasta 60 años en periodos de 10 años, dependiendo ciertas inversiones que tiene que realizar el concesionario de transporte. Tiene tarifas reguladas. Una tarifa la determina en este caso uno vía contractual, u otra forma con una actualización cada 4 años que lo hace la GART, la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de los INARMIN. Y estos también, digamos, es un ducto con una capacidad, actualmente el ducto tiene más de 900 millones de pies cúbicos día, según las últimas ampliaciones que han dicho, que han tenido y que han realizado. La capacidad es mayor de 900 millones de pies cúbicos días. Estos en reservas era del lote 88, 11 teras aproximadamente. La capacidad es más de 900 millones de pies cúbicos, y ellos, digamos, pueden dar la forma de cómo pueden contratar los clientes con el transportista. La forma es capacidad de transporte firme o interrumpible. ¿Qué quiere decir esto? El contrato de transporte en firme, básicamente de una cantidad del ducto, digamos que este es el ducto, si tú consideras, digamos que en unidad esto equivale a 10, por decirlo, tú dices, yo me quiero contratar esta capacidad de 2, siempre en firme. Entonces, lo que le dices al concesionario es: concesionario de transporte, yo, cliente X, voy a contratar una capacidad de 2 siempre. Entonces, como tiene la capacidad de transporte firme, no le pueden interrumpir esa capacidad de suministro, salvo que sea por caso fortuito, fuerza mayor o un evento de tercero. En cambio, si tú tienes un contrato interrumpible con el transportista, lo que te pasa es, tú pides otra cantidad de 1, este 1 está sujeto a interrupciones, tiene mayor prioridad los de transporte firme. Básicamente es la forma como tú contratas con el concesionario de transporte, contratos de transporte en firme o interrumpible, cada uno con sus particularidades. Y la distribución, digamos que también es un contrato de concesión BUT que firma con el Estado por 30 años, normalmente hasta 60 años, donde básicamente lo que importa en esto, digamos, el factor de competencia que hace Proinversión, que Proinversión, digamos, es el que incentiva todos estos proyectos y otorga la buena pro de los proyectos de distribución de gas natural por red de ductos, es básicamente la penetración domiciliaria. Es el factor de competencia. Esto, digamos, fue lo que incentivó a que se otorgue la concesión de Lima, a que se otorgue la concesión de Ica, de Contugás, y ahorita, digamos, Proinversión está en pleno desarrollo de las nuevas concesiones de distribución de gas en la zona sur, en la zona centro-sur.
Ojo, el caso que seguro ustedes conocen, el del gasoducto surperuano, que estaba Odebrecht con Graña y Montero, era también una concesión de transporte. Por razones que vamos a discutir luego, este contrato se dejó sin efectos porque no llegaron al cumplimiento del cierre financiero de todas las inversiones que tenían que realizar o el dinero que tenían que aportar para el proyecto. Entonces, digamos, con esta imagen de cómo está estructurada la industria de gas natural en el Perú, con la producción, el transporte, la distribución, con un ente que supervisa, digamos, dos tipos de actividades, que es el OCINERMIN, fiscaliza, determina las tarifas, tiene facultad para sancionar, para fiscalizar. ¿Y acá quién fiscaliza? O acá no. Digamos, no hay una fiscalización, porque este es un tipo de actividad libre. Lo que sí pueden establecerse en sus contratos, como son contratos de licencia, son obligaciones que tienen frente al Estado. Y digamos que tienen que cumplirlas. Por eso se suscribe un contrato de licencia que es un contrato ley. Un contrato ley quiere decir que le dan la misma... Un contrato ley, ese contrato es obligación para las partes, de tal forma que equivale como si fuera una ley suscrita. Con esta estructura vamos a pasar a analizar la ley de promoción de la industria de gas natural, donde básicamente quieren lo que quería la ley, lo que ha logrado esta ley, que está básicamente desde el año 2000, es que la producción, a menos del lote 88, que es el lote más importante del Perú, existe una demanda, se crea una demanda interna de distribución a partir de la distribución y para el uso de la capacidad de transporte, de cierta forma que se use cierta cantidad de gas exclusivamente para el consumo interno, promoviendo la industria de distribución, promoviendo la industria de transporte. La ley 27133 establecía las condiciones de promoción para el desarrollo de la industria del gas natural, fomentando la competencia, propiciando la diversificación de las fuentes energéticas. Se declaró de interés nacional y necesidad pública el fomento y desarrollo de esto, la industria de gas natural. Se otorga condiciones para el otorgamiento de derechos de explotación, de reservas probadas para la producción, medidas de promoción de los consumidores iniciales de concesión para el transporte de gas y distribución por red de ductos y garantías en la inversión de proyectos de red principal. ¿Qué es la garantía de la inversión de proyectos de red principal? Y para esto, por favor, cuando quieran interrumpir, por favor, con toda confianza. La garantía de red principal se otorgó a TGP. ¿Qué era la garantía de red principal? Cuando TGP, iba a construir su ducto, no estaban seguros si iba a existir demanda suficiente que implique toda la inversión que iban a hacer. Temían que se genere, una sobreinversión para la demanda existente, por lo cual eso generaría un retorno de la inversión en mayores años. Entonces, lo que creó el Estado a través de esta ley fue, ok, no te preocupes, yo te voy a establecer una garantía, la garantía de red principal, la GRP, se le conoce, la GRP. ¿Qué es lo que te dice la GRP? Regresamos al ejemplo del ducto. Yo tengo un ducto con esta capacidad y básicamente es un subsidio cruzado, porque el Estado lo que le dijo al inversionista es lo siguiente: de esta capacidad que tú tienes del ducto, de esta capacidad, yo me comprometo a darte a ti un ingreso fijo de tanto. Digamos que sigamos el ejemplo que esto es de 10. Te voy a dar 5. Siempre por un determinado periodo. Obviamente que esta cantidad de subsidio va bajando en la medida que tu demanda vaya subiendo conforme a los años. ¿De dónde se sacaban esto? Bueno, se sacaba de todos los usuarios. Bueno, nosotros quizás hemos aportado con el gasoducto surperuano, nosotros no nos hemos dado cuenta, porque lo sacaron de todos los usuarios domésticos de electricidad, de la distribución de electricidad. De la distribución de electricidad se sacó este subsidio del gasoducto de TGP, en la garantía red principal. Pero benefició, ¿cuál era la razón de utilizar este subsidio cruzado? Sí, lo que pasó es que
¿Por qué se utilizó, digamos, la demanda generada, la demanda generada en electricidad? Porque ellos se iban a ver beneficiados por el uso del gas natural en la generación de energía. Recordemos que ahorita Chilca concentra casi el 50% de producción de generación eléctrica del país y genera una cantidad de ahorro importante a partir del uso del gas natural, porque es un energético mucho con un valor mucho menor a otros, el diésel, el GLP, entre otros. Entonces, todo el ahorro que se ha generado sería la retribución que recibirían los usuarios que aportaron a este subsidio cruzado de la garantía de red principal. Y esto es básicamente lo que establece esta ley. Esta ley crea esta garantía de inversión en proyectos de red principal. Actualmente esta garantía de red principal ya no existe debido a que la demanda ya cubrió totalmente el ducto de TGP. Correcto. Hay medidas de promoción para los consumidores iniciales en concesiones, para el transporte de gas o distribución. ¿Qué son los consumidores iniciales? Los consumidores iniciales son aquellos que, digamos, se comprometían a adquirir gas de una determinada concesión antes de la buena pro. Iba a iniciar un proyecto de inversión por parte de Proinversión, de la distribución de gas natural en Ica. Lo que básicamente hacían los consumidores iniciales es daban una intención de compra y le decían: Proinversión, yo, en caso existe un distribuidor de gas natural en esta región, yo me comprometo a adquirir el gas, a comprar gas del distribuidor. Ok, y eso les daba un beneficio a los consumidores iniciales. Si estás fuera de Lima, vamos a ver que se llaman consumidores iniciales regionales, a partir de un contrato que lo vamos a analizar más adelante, y ese contrato les daba al menos un descuento del 10% del precio de gas natural en boca de pozo, si eras un consumidor regional. Buenas noches, adelante. Le daba el 10% de descuento de boca de pozo. Vemos que esta ley lo que quería generar en la industria es fomentar la competencia, fomentar el consumo de gas natural, generando mayores beneficios a los consumidores iniciales, generando garantías de subsidios cruzados para que estos proyectos se puedan viabilizar. Para esto, digamos, ya en este momento, el año 2000, ya era una realidad Camisea. Sabíamos de las capacidades de Camisea, solo había que crear la demanda. Bueno, ¿cuáles eran los requisitos de esta garantía de red principal que había comentado hace un momento? Básicamente, estos mecanismos es que sea de uso público, que el 50% de la capacidad garantizada de los ductos esté destinado a los generadores eléctricos, porque, digamos, ellos iban a generar el ahorro para el subsidio cruzado, que promueve el desarrollo de la competencia energética y una relación costo-beneficio por los usuarios del servicio eléctrico que reciben energía del sistema eléctrico, donde básicamente se ha visto todo el ahorro que se ha podido generar a partir del uso del gas natural para la generación eléctrica, sobre todo en Chilca, en Lima, que concentra la mayor capacidad de generadoras a ciclo dual. Actualmente, a partir del 2013 se emitió la ley 29970, que es la ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. Esta ley está muy ligada al gasoducto surperuano, que analizamos hace un rato, porque básicamente lo que establecía esta ley es que ampliaba los beneficios de la ley 27133, la que hemos mencionado, la ley que establecía esta garantía de red principal, la ampliaba para determinados proyectos. Y estos son básicamente los proyectos a los cuales se les otorgaba estos beneficios. El primero es el gasoducto y poliducto comprendidos de la planta de procesamiento de Camisea hasta Chiquintirca del sistema existente, que brindan de redundancia al sistema. El gasoducto poliducto del sistema existente hasta la región Anta, con capacidad de suministrar gas natural a la futura central térmica de Quillabamba y a la costa sur del país. Una planta de regasificación de GNL ubicada en Melchorita y otros proyectos con opinión favorable de Ocinarmin. Básicamente, ¿por qué? Porque esto estaba pensado en el gasoducto surperuano. Esta ley se creó para darle un beneficio de subsidio al gasoducto surperuano. El gasoducto surperuano, como saben, costaba
a mi punto de ver, era súper excesivo el costo de 7.000 millones, toda la inversión que tenían que realizar por el gasoducto surperuano. Es por eso, y aparte de los temas de Odebrecht, es por eso que no llegaron a cerrar, no llegaron a tener todo el financiamiento para el cierre financiero, lo que generó que el contrato de concesión se declare, se deje sin efecto por parte del Estado. Actualmente se encuentra en un proceso para promover un nuevo gasoducto, quizás no en las mismas condiciones y quizás a un valor mucho menor, a una demanda real, estimada. Existen muchas explicaciones de por qué ese ducto costaba tanto. Muchos hasta dicen que es una estrategia geopolítica para llevar el gas a Chile. Lo cierto es que actualmente este contrato ya no sigue vigente. Pero bien, vimos que esta ley, la 27133, que crea y fomenta cómo se va a desarrollar la industria de gas natural, establecía quizás lo más importante que ha establecido es los clientes iniciales regionales, que se benefician con un precio de gas mucho menor y aparte la garantía de red principal, este subsidio cruzado para promover la inversión en los ductos principales. TGP se benefició con este gasoducto, lo querían hacer también con este subsidio, lo querían hacer también para el gasoducto surperuano y ya sabemos cómo terminó ese tema. Bien, vamos a analizar ahora los contratos de suministro de gas natural. Pluspetrol, que es digamos el concesionario, el licenciatario que está acá en la producción, ¿puedo borrar esto, no? Sin ningún problema, ¿sí? Bien. ¿Cómo contrata Pluspetrol? Digamos, ejemplificando al lote 88, que es el lote más importante. Para esto es un consorcio. Muchas empresas conforman el consorcio Camisea. Pluspetrol, Hunt Oil, SK Energy, en fin, son muchas empresas las que conforman. Y digamos, ellos contratan con determinados clientes industriales o concesionarios de distribución de gas natural y hacen contratos de suministro de gas natural. Como esta es una actividad libre, no regulada, básicamente no tienen fiscalización de algún ente supervisor que diga cómo tienen que ser estos tipos de contratos. A diferencia de la distribución de gas natural, que los contratos que utilizan los concesionarios de distribución con sus clientes tienen que ser aprobados previamente por el Ministerio de Energía y Minas. En este caso no, estos contratos son libres, básicamente los negocian las partes. Y va a depender del tipo de usuario que tú eres. La distribución de gas natural crea dos tipos de consumidores. Consumidores independientes y consumidores regulados. ¿Cuánto es el tope? Una cantidad, 30.000 metros cúbicos día. Si tú consumes más de 30.000 metros cúbicos día, eres considerado un consumidor independiente. Si tú consumes menos o igual a esta cantidad, eres un consumidor regulado. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un consumidor regulado, únicamente quien te puede dar el servicio de distribución de gas natural, si estás en una zona que está concesionada por gas, es el concesionario de distribución. Si tú tienes una capacidad mayor, consumes a esta cantidad, tú puedes negociar directamente con el productor, con el transportista y con el concesionario los tres aspectos. Negocias molécula con el productor, capacidad de transporte con TGP y distribución con el distribuidor. Solamente si eres considerado consumidor independiente. ¿Y qué pasa si estás en una zona donde no hay concesión de distribución de gas natural? ¿Cómo puedes suministrarte de ese gas? La figura de la regulación crea lo que se llama el ducto de uso propio. El ducto de uso propio. El ducto de uso propio habilita a cualquier cliente industrial
que pueda solicitar gas natural y conectarse a una línea o digamos a un pozo para consumir directamente el gas natural. Ojo que esto tiene que haber una transferencia si es que posteriormente esa zona se concesiona para la distribución de gas natural. Pero en fin, dependiendo del tipo, supongamos que estás en Lima. Supongamos que estás en Lima o en Ica, o en el norte o en el sur, ya las concesiones. Primero va a depender del tipo de cliente que eres. Si eres un cliente regulado, como dije, quien te va a dar el gas es el distribuidor. El distribuidor de por sí ha negociado previamente, la ley te obliga que como distribuidor tienes que tener un contrato de suministro mínimo de 24 meses. El distribuidor ya negoció con el productor su contrato de suministro de gas natural, que es una actividad libre. ¿Cuáles son las cláusulas típicas que pueden establecer un contrato de suministro de gas natural? Para comenzar, estas dos. Esto es básico. La cantidad diaria contractual, que le vamos a decir CDC, y la cantidad diaria máxima, la CDM. ¿Qué es la CDC o qué es la CDM? Bueno, la CDC es la cantidad diaria de gas contratada por el cliente, normalmente expresada en millones de pies cúbicos día. Y la cantidad diaria máxima, la cantidad de gas que como máximo puede nominar el cliente en ese día. Y este valor puede ser incrementado o disminuido de común acuerdo entre las partes. Entonces, básicamente tú vas con el licenciatario y le pides negociar un contrato de suministro de gas natural y lo principal que te van a preguntar es, ok, ¿cuánto cantidad quieres? Puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, depende de lo que tú negocies o lo que tu planta requiera. Si es una concesión de distribución de gas natural, normalmente es una cantidad mucho mayor debido a que tienes que atender a toda tu demanda interna. Y ojo, que Pluspetrol no te va a dar gas si es que tú previamente no tienes un contrato de transporte. Entiendan que todo tiene que ir unido. Como habíamos explicado, este es el lote 88, que está en Cusco, y acá conecta el ducto de TGP, que se va hacia Lima. Acá es Humay, acá va la concesión de distribución a Ica, hasta Marcona, con unos ramales que van a las ciudades, y acá conecta en Lurín, que es el City Gate, y acá sale con Cálida. Entonces, si acá está el concesionario, digamos, de Ica, y acá está el concesionario de Lima, ellos negocian directamente un contrato de suministro de gas con él, con el productor, lo que te van a decir, ok, yo te puedo dar esto, pero ¿dónde está? Quiero ver tu contrato de transporte de gas natural. Ojo, con ellos solamente negocio molécula a boca de pozo. Molécula a boca de pozo. El precio que te van a dar es a boca de pozo. Con ellos, con TGP, negocio la capacidad del transporte. ¿Cuánto de transporte me vas a dar? ¿Cuánta es la capacidad de transporte que necesitas? Tiene que normalmente ser iguales. Si tú necesitas 20 millones de pies cúbicos, tu contrato con TGP debería reflejar lo mismo, en firme o interrumpible. Eso es un tema de qué riesgos tú como empresa quieres asumir. Obviamente te va a convenir mejor que sea firme, pero digamos, actualmente toda la capacidad de transporte de TGP está contratada. Entonces, digamos, podrías utilizar un interrumpible o ver algún tipo de alternativo que vamos a ver más adelante que se llama el mercado secundario. Pero digamos, ok, con él negocias gas, con él molécula, y bueno, y tú pagas, y tú le vas a vender distribución, que es básicamente la retribución que te van a dar por tus redes que has creado, por tus redes que has expandido en tu zona de concesión. Bueno, bien, tenemos la cantidad diaria contractual y la cantidad diaria máxima. Estos tienen un tipo de particularidades y no simplemente van a ser únicas, porque aparte tienes la siguiente cláusula, que es, digamos, una de las más importantes y que se tiene que evaluar, que es la cláusula take or pay, que significa toma o paga. ¿Y qué son ese tipo de cláusulas? El productor, Pluspetrol, normalmente te exige, ok, tú quieres pedirme, vamos a seguir un ejemplo de una CDC de 40 millones de pies cúbicos día, con una CDM de 50 millones, una cantidad diaria máxima. Pero lo que te van a decir ciertamente es, ok, está bien, pero antes yo establezco mi condición de que tiene que existir una cláusula de take or pay.
es la cantidad mínima que el cliente está obligado a pagar al productor, de acuerdo a lo establecido en el contrato, a menos que se produzca un hecho que configure un hecho caso fortuito o fuerza mayor. La cantidad mínima, ¿qué quiere decir? Normalmente lo que te dicen es el take or pay, y esto básicamente como se da en los contratos, equivale, puede ser cualquier número, un porcentaje, vamos a decir lo siguiente, 80% de tu CDC. Si mi CDC es 40 millones de pies cúbicos, mi 80% va a ser 32 millones de pies cúbicos. Esto es lo que siempre le tienes que pagar al licenciatario, al productor, lo consumas o no lo consumas. Lo consumas o no lo consumas. Puedes tener quizás un problema, salvo que sea un tema de caso fortuito, fuerza mayor o algunos otros hechos que les voy a explicar, pero tú siempre tienes que pagar los 32 millones de pies cúbicos día. ¿Y qué pasa si hay periodos en que realmente no has podido, digamos, no has podido consumir eso? Los contratos igual te dan una solución, que lo vamos a ver más adelante. Estos valores de 80 millones, ¿cuáles son los valores normalmente que usa el productor Pluspetrol? Utiliza valores de 80, 90 y 100%. Y esto va normalmente, actualmente va ligado a la capacidad, a los meses que vas a tener para recuperar estas cantidades de gas diferidas. El carry forward. Bueno, estos ya digamos, estos dos, el take or pay y el carry forward, ya son las formas de recuperar el gas natural. Faltó la cláusula de make-up, pero ahorita les explico. Vamos a hacer un ejemplo. Siguiendo el ejemplo de acá. Vamos a ver. Un cliente, que es un concesionario, vamos a un ejemplo, que es un concesionario de distribución de gas natural, tiene suscrito un contrato de suministro con un productor bajo las siguientes condiciones. Tiene una cantidad diaria contractual de 40 millones de pies cúbicos día. Una cantidad diaria máxima de 50 millones. Un take or pay de 80 millones de la CDC. El make-up y el carry forward. ¿Qué son estas dos? Son las formas de cómo tú vas a recuperar el gas que has pagado y que no has tomado. Ahorita en el ejemplo les voy a explicar cómo funcionan cada una. Te dicen make-up.